Sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo, a este primer episodio de mi proyecto que se llama Chikuncito. Para empezar a contarles de qué se trata todo esto, creo que voy a tener que presentarme, voy a tener que contar quién soy, qué hice y qué quiero hacer. Mi nombre es Pedro Fernández Llanos, soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante mis primeros años de carrera profesional he trabajado en el trastorno de consumo problemático, adicciones. Para el abordaje, el tratamiento en cuanto a esta temática, me he formado en terapias cognitivo-conductuales de tercera ola, también llamado contextuales, y más específicamente dentro de estos, en dialéctica conductual, DBT. A lo largo de esos años de trabajo, de ese intenso y arduo trabajo en adicciones, sí había algo que me encantaba y que podía ver muy rápidamente en ese tipo de trabajo con dialéctica conductual, de que en el comportamiento desde la conducta, desde el cuerpo, se podían hacer cambios grandes muy rápido. Pero sí lo que me pasaba que después durante la terapia y sobre todo cuando pacientes llegaban a estabilidades después de tratamientos de tal vez 6 meses o un año, sí después sentía que había un amplio gama de cosas que no se podían llegar desde el lenguaje. Y también creo que como terapeuta siempre lo que me había encantado fue la relación de la mente con el cuerpo, cómo entre ellos están conectados y transforman. Básicamente somos eso. Entonces sí sentía que tal vez desde la terapia, si bien tiene muchísimos beneficios y hay crecimientos por todos lados, desde el lenguaje, desde la mente, sea 1 a 1, terapia individual o grupales, después llegaba un momento en que desde el lenguaje no se podían alcanzar más cuestiones, como si se estancara en un momento y vos sabías que había algo más, pero era muy difícil de acceder. Así que bueno, basándome en esas inquietudes y en esas sensaciones y en esa búsqueda, empecé a estudiar un poco más acerca de terapias corporales. Empecé como paciente en terapias corporales, empecé a leer sobre Reich, empecé a leer sobre la bioenergética de Lowen. Y bueno, una cosa iba llevando a la otra, desde esta inquietud, desde esta impronta autodidacta. Y sí, algo que sí marcó un hito en mí fue el trabajo en traumas. En traumas sí empezó autores como, hay un holandés que no recuerdo su nombre y tampoco sabría pronunciarlo. Es el autor del libro The Body Keeps the Score, El cuerpo lleva la cuenta, como también Pat Ogden, de la terapia sensomotriz, quien empezaban a conectar y darle un plus desde el cuerpo a cuestiones que ya no podíamos acceder desde el lenguaje. Así que bueno, más o menos resumiendo, desde todo ese punto llegué a la medicina tradicional china. Comencé a estudiar en medicina tradicional china, más específicamente acupuntura, durante un par de años, y desde ahí conecté con el Qigong, que es acá donde queremos llegar. Desde el Qigong, y la mejor manera de poder explicar qué es, o la más simple para mí, es decir, así como en la India nace el yoga, algo bien conocido, el yoga, en la medicina tradicional china, desde China nace el Qigong y es como el equivalente del yoga, pero de los chinos. Qigong significa Qi es energía, Kung es movimiento, entonces es el movimiento de la energía. Combina desde movimientos corporales, mucho la conciencia corporal, la respiración, ¿sí? Hay mucho también de la meditación e intenciones. Así que bueno, creo que de momento un poco esta es el acercamiento, cómo llego a la medicina tradicional china y empiezo a explorar en cuanto a todo esto. Obviamente que cuando empiezo me encanta y hay un montón de cosas desde la medicina tradicional china para complementarlas con la psicología. Y un poco eso va a ser la búsqueda en mí desde todo este proyecto, ¿sí? Poder explicar y poder hacer entender todo esto, cómo se vincula y sobre todo las nociones que tiene la medicina china para con el cuerpo y con la mente.
Sin desviarme, y creo que esto es lo suficiente para contar en el programa, en el capítulo de hoy. Sí, hay una cuestión más que quiero contar acerca de lo que voy a empezar a leer, y vamos a ello. Esta historia que les voy a leer a continuación la tengo archivada en mi celular desde hace un par de años, y sí, cuando estaba en esta búsqueda de ver con qué podía comenzar, me hizo mucho sentido este cuento. ¿Sí? Espero que lo disfruten mucho. Solamente antes de comenzar a leerlo, hay un par de cuestiones que sí me gustaría también para conectarlas con la medicina china. Hay un movimiento en Qigong que se llama tensar el arco. Cuando yo tenso el arco, básicamente tomo energía desde mi yin, mi energía desde abajo, la llevo al centro de mi pecho. Ahí está un punto que se llama 17 de Ren Mai. Es en el centro de mi pecho, que se llama el centro de la sinceridad. Ahí es donde está mi corazón, donde está el chakra del corazón. Entonces acumulo aire en ese centro del pecho, lo visualizo con mis manos ahí, y desde ahí, con una mano agarro el arco, con otra la flecha, apunto y disparo. El cuento va a estar un poco relacionado también a esto, ¿sí? Al arco, la flecha, la intención, el corazón. Así que bueno, espero que lo disfruten. Vamos a ello, por favor. El niño que olvidó apuntar al corazón. Hace aproximadamente 30 años nació un niño con prisa. No hubo tiempo para preguntas ni para entender el mundo. Apenas abrió los ojos y ya debía correr. Desde pequeño vio la herida en las cosas, la fragilidad en los días, y en su pecho empezó a crecer el enojo, la ira, la desesperación. A veces era un grito contenido, otras un vacío inmenso. Quiso entenderse, pero no halló respuestas. Su interior se enredó como raíces apretadas, y sin saberlo aprisionó su fuerza. A ciegas lanzó flechas al vacío, sin saber a dónde apuntar. La presión de no detenerse lo hizo seguir adelante de forma impulsiva y no sabía, olvidándose de sí mismo. Trabajó sin descanso por todos, menos por él, sin mirar las estrellas. Su mente y su corazón se llenaron de sombras. Navegó en aguas turbias, en egos y miedos, convencido de que algo en él siempre estaba roto. Hasta que un día, agotado y con miedo, decidió entrar en su interior. Soltó el control y volvió a nacer. Esta vez sin vergüenza, con una soledad, pero también con gratitud. En su pecho ardía un fuego nuevo, y una pequeña vela le daba esperanza. Descendió hasta sus raíces, hasta su linaje. En lo más hondo, la selva le reveló su magia. Vio a los espíritus de los animales y comprendió la dualidad de la luz y la oscuridad. Sintió la fortaleza, la paciencia, el amor propio. Entendió su naturaleza. Por un instante miró de nuevo el camino de la oscuridad, pero esta vez no se quedó. Supo que parte de su historia se había sanado con solo mirar hacia el futuro sin repetir patrones. Su arco nunca estuvo perdido, solo no entendía de qué estaba hecha su flecha. Ahora lo sabe. Su arco son sus emociones, su flecha es su intención, y antes de disparar, contempla primero con el corazón. Bueno, para quienes han escuchado de principio a fin este episodio, la verdad que les agradezco muchísimo de corazón. Estoy súper nervioso todavía, pero bueno, nada, muchísimas gracias por haber escuchado y vamos por más, ¿o qué? Abrazo grande. Free audio post-production by alphonic.com.